Seguimos en Infobae TV y ahora tratando uno de los temas de la semana, uno de los temas del mes y seguramente lo que será uno de los temas del año. Estamos hablando de la relación entre la Argentina y los fondos buitre, la situación que se están viviendo en los Estados Unidos y la situación económica de nuestro país. Estamos en contacto directo con Dante Sica, director de la consultora ABCB. Dante, muy buenas tardes. Juan Cruzán lo saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Dante, en realidad la primera pregunta es para saber dónde estamos parados y para saber qué es lo que usted piensa. Primero, simple, ¿estamos o no estamos en default? Hay un dicho que dice, si tiene forma de pato, tiene dos patas como un pato, grazna como un pato y camina como un pato, es un pato. Entonces, digo, da la sensación de que si bien hay todo un tema de definición o semántico, si estamos o no estamos en default, etcétera, las consecuencias económicas de lo que uno catalogaría como un default me parece que ya de alguna manera se están presentando. Entonces lo que deberíamos, vamos a entrar en una etapa muy gris en la cual el gobierno no lo asume como que es un default, dice que se llama cualquier otra cosa menos un default. El mercado da señales de que estamos en default, algunas calificadoras lo tratan como default selectivo. Seguramente al mediodía o en el transcurso de hoy se definirá si se pueden cobrar los famosos seguros contra default en caso de que las compañías aseguradoras empiecen a desgatillar los contratos, los seguros contra default, seguramente ya estará casi definido. Pero me parece que es más importante analizar los impactos que va a tener sobre la economía que el tema semántico si estamos ya o no en default. A eso le voy a preguntar. La presidenta Kirchner ayer cuando arrancó su conferencia de prensa dijo estamos en 31 de julio, no pasa absolutamente nada, está todo bien, seguimos acá. ¿Eso qué significa? El gobierno nacional planteó una situación casi como que no tiene costo para Argentina esta situación. Bueno, yo creo que el gobierno minimiza los costos económicos del default, o como se llame, o la pavada atómica, como le dice el ministro. Es claro que el día del 30, digamos, el 30 de julio o el 31 de julio no íbamos a pasar de una situación buena a una situación mala o a un derrumbe de la economía o a una desaparición de la economía argentina. Ahora es claro que ya estamos viviendo los efectos de esta falta de acuerdo en términos de la negociación con los holdout. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que las tendencias que observamos en el primer semestre de recesión, de parate en el nivel de actividad, de restricciones con respecto a los dólares, seguramente se van a mantener o agravar en este semestre. ¿Por qué esta falta de acuerdo con la resolución de los holdout está generando problemas? Porque la estrategia de Argentina era tratar de equilibrar en su momento y mejorar el precio relativo del dólar y tratar de equilibrar la caída de reservas, que lo hizo a costa de una fuerte recesión, pero también tratar de cerrar todos los temas que estaban impidiendo el acceso al financiamiento internacional y a la entrada de dólares en la economía, para que en el segundo semestre entraran dólares frescos por encima de los que entran desde el punto de vista del balance comercial, y la Argentina pudiera eliminar su restricción externa y empezar a recuperar nivel de actividad. ¿La idea cuál era? Que en el tercer trimestre, con esto cerrado, la economía llegara a un piso y a partir del cuarto rebotara. Es claro que los problemas a partir del 17 de junio, con la sentencia desfavorable para Argentina, la falta de acuerdo que hubo con los holdout, hicieron que esa estrategia se demorara, el ingreso al mercado de capitales se está retrasando y ya esta litigiosidad que se está dando en la negociación va a hacer que este semestre esté casi perdido. Por lo tanto, todos los temas que veíamos, presiones sobre el tipo de cambio, presiones inflacionarias, caída en el nivel de actividad, etcétera, van a seguir estando presentes. ¿Cómo esto castiga al ciudadano común, al trabajador? Eso le quería preguntar, porque si usted dice que el gobierno está minimizando las causas que esto puede generar, a ver, estamos en una situación, o se minimizan las causas, o se ocultan las causas, o no, o en realidad se asumen y no importan. A ver, yo te diría así, la presidenta dijo que es el 31 de julio, estamos bien. Es claro que no estamos bien, estamos mal. Estamos en una economía que viene cayendo con una fuerte restricción externa. La continuidad de esta falta de acuerdo y la litigiosidad en la cual vamos a ingresar impiden el ingreso de fondos que pudieran aligerar esta situación. ¿Cómo se va a vivir o cómo lo vamos a vivir en los próximos meses? Los empresarios que van a sentir mayores restricciones para las importaciones porque hay que cuidar los dólares, menos disponibilidad de divisas para a lo mejor girar utilidades o pagar compromisos de importaciones ya despachadas a plaza.
vamos a ver el gobierno tratando de aumentar el gasto público para generar algunos programas sociales y dar una sensación de que el consumo no ceda, pero por otro lado esto genera impacto inflacionario, fuerte presión sobre el dólar y la sensación de que el dólar oficial empieza nuevamente a ser barato Claro. y la gente empieza a presionar y la brecha cambiaria que se expande. Empresas que empiezan a ver que su nivel de actividad sigue cayendo y empiezan a reducir sus programas de producción. Entonces ahí corremos el peligro, y fíjate que ya el gobierno empezó a cubrirse con las reuniones de Capitanich y Scioli estos días, empiezan a transformarse las suspensiones en despidos. Entonces ya el gobierno salió a decir, señores, no despidan gente. ¿Por qué? Porque están viendo que esa idea y esa hoja de ruta que tenía el gobierno de tratar de con los dólares aligerar la caída de la actividad, seguramente en el semestre la vamos a tener. Entonces, vamos a un semestre con mucha más volatilidad, muchísima incertidumbre. Tu primera pregunta es clara, la que se hace todo el sector económico. ¿Es default? ¿No es default? ¿Es un default selectivo? ¿El gobierno va a pagar? ¿Va a aparecer un privado solucionarlo? Se soluciona en enero cuando venza la cláusula Rufo. ¿Esto qué hace? Frena inversiones, tanto internas como externas. La gente empieza a preocuparse por su empleo. Vos acordate que en enero 2 de cada 10 argentinos tenían miedo de perder el trabajo. Hoy hay entre 4 y 5 trabajadores cada 10 que tienen miedo de perder el trabajo. ¿Esto qué hace? Sos más cuidadoso cuando gastás, digamos, controlás mucho más tus gastos, esto genera caída en otras y desaceleración en el sector servicios, entretenimiento, en el tema textil, calzado, y solo es como que te concentrás en algunos temas como puede ser el consumo de alimentos. Sica, teniendo en cuenta este panorama que usted está planteando y esta situación que se empieza a generar, ¿por qué los mercados todavía no están reaccionando de la manera que se supone que tendrían que reaccionar ante una situación de las complejidades que se están viviendo? Porque vos lo que estás viendo, los mercados todavía descuentan la posibilidad de que haya algún arreglo entre privados o que esta situación de alguna manera se resuelva en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, fíjate que los bonos vienen teniendo una especie de montaña rusa, ¿no? Hay noticias favorables, suben los bonos, cuando hay noticias de que el acuerdo no se llega, caen. Entonces, cuando vos mirabas hasta hace 3, 4 días, había una sensación de que se alcanzaba un acuerdo y la disparidad de los bonos no era tanto. Entonces, no estamos, como, este no es el default del 2001, no es la situación de quiebra que tenía la economía del 2001. Estamos ante una situación, si querés, complicada, donde tenemos una sentencia que quizás se excedió con respecto a sus atribuciones y generó complicaciones en el mecanismo de pago. Tenemos un gobierno que dice que no va a reconocer la sentencia porque no quiere pagar lo que dice la sentencia, sino menos. Digo, esta complejidad hace que sea una situación que puede ser catalogada quizás como default, lo veremos en los próximos días, pero que no genera la sensación de pérdida o de debacle que tuvimos en el año 2001. Dante Sica, economista y director de la consultora ABCB. Le quiero hacer la última pregunta con respecto a esta situación que se está viviendo. Usted ha sido muy claro, usted ha planteado un esquema y un escenario por lo menos delicado. ¿Qué es el que está del otro lado, el que se sube al colectivo, el que llega a su casa esta noche y va a mirar esta entrevista? ¿Qué debe esperar? ¿Qué debe esperar o qué debe hacer? Yo diría, primero lo que debe hacer es mirar con mucha atención su puesto de trabajo. Digamos, todas las cuestiones relacionadas con el mantenimiento del puesto de trabajo me parece que en estos meses de volatilidad van a ser, tienen que ser muy cuidadosos con respecto a eso. Segundo, tiene que tratar de tener algún tipo de resguardo con respecto al proceso inflacionario. Hoy hay pocas son las alternativas, pero una alternativa dentro de todo y los depósitos, si bien no te protegen del todo contra la inflación, por lo menos no perdés tanto contra la inflación. Después son cuestiones, digamos, tener en cuenta que esto no es la debacle del 2001. Estamos cayendo, pero de niveles muy altos. Ahora, sí vamos a tener si querés, un semestre que va a ser un poco más turbulento. Yo creo que tienen que tener tranquilidad, pensar que vamos a vivir una situación muy parecida al 2009 en términos de ajuste del nivel de actividad, ser mucho más cuidadoso con respecto a sus gastos, tratar de privilegiar aquellos gastos que sean esenciales y tratar de dejar pasar este cambio o esta ola negativa de estos meses, y yo creo que en la medida que el gobierno o la economía pueda volver a los mercados,
vamos a empezar a ver una situación un poquito más liviana. Dante Sica, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.